Oremos. Padre, en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por un día más que nos concedes. Gracias porque podemos alabarte, glorificar tu santo nombre y escuchar tu palabra a través de estos medios que tú permites. Bendice a tu predicador y dale palabra tuya y permite que estemos atentos a tu mensaje y que podamos ser transformados por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, y alabamos tu nombre en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Tu causa, oh Señor, llena nuestra sed, que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para dar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Buenos días, les habla Ricardo Tsumura. Hoy vamos a tocar el tema de la voluntad de Dios para el mundo. Acompáñenme a hacer una oración. Padre eterno, que la alabanza, la honra, la gloria sea únicamente para ti. Te suplicamos que nos guíes a través de tu palabra y que nos muestres tu divina voluntad para nuestras vidas. Sensibiliza nuestros corazones y ayúdanos a escucharte, entenderte y a aceptar tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay en la palabra de Dios muchos versículos que denotan la voluntad de Dios.
Algunas son específicas como ama a tu prójimo y otras en las cuales no hay un mandamiento específico, que muestran lo que Dios quiere. Hoy vamos a hablar sobre la salvación de los hombres por medio de Jesucristo. Iniciemos leyendo el versículo de Juan 3:16. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, expresado por Jesucristo a Nicodemo, muestra que Dios amó y sigue amando al mundo, es decir, a los hombres y mujeres en la tierra. Este amor es tan grande que expresa la entrega de Dios a su Hijo amado en sacrificio, es decir, para muerte en la cruz por el mundo pecador. También le dice a Nicodemo que Él, Jesucristo, es Dios, el unigénito, el único Hijo de Dios Padre. Para que cualquier hombre o mujer que cree en Jesucristo, que confía en Él, no se pierda, que no muera eternamente, sino que tenga vida eterna. Para quien escucha el versículo por primera vez, es difícil captar lo importante y grandioso del amor y voluntad de Dios. Para los que hemos escuchado y memorizado el versículo, es bueno que repasemos y analicemos con detalle el versículo y lo hagamos nuestro, lo vivamos y compartamos a los demás con amor. Para tener mayor entendimiento del versículo, lo analizaremos dividiéndolo en 5 partes. Primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. Habla de un amor grande, supremo de parte de Dios. Podemos preguntarnos, ¿por qué nos ama Dios? Una respuesta directa sería porque Dios es amor, como lo dice Juan en 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan, el discípulo amado de Jesús, habla por experiencia propia, que él ha conocido y también creído en el amor que tiene Dios para todos nosotros los creyentes. Enfatiza diciendo, Dios es amor, una característica esencial de Dios que todos sus hijos experimentamos. Termina el versículo haciendo énfasis que si permanecemos en amor, nuestra relación es estrecha con Dios y permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Otra razón por la que Dios nos ama es porque Él nos creó. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y también añade en el 28, y los bendijo. Recordemos, el nombre que le puso Dios al hombre fue Adán, y Adán a su vez llamó a su mujer Eva. Ahora, ¿qué pasa con todos nosotros? David describe cómo Dios lo formó a él. En el Salmo 139:15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En lo oculto, lo más profundo, es lenguaje figurado acerca del vientre de la madre. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro, asemeja la mente de Dios a un libro de memorias. Sin faltar una de ellas, Dios ordenó soberanamente el cuerpo de David antes de que fuera concebido. Dios es quien nos ha creado a cada uno y nos ama. El apóstol Juan expresa el amor de Dios hacia nosotros a través de Jesucristo en
Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es similar a lo que tenemos en Juan 3:16. Para que vivamos por Él sería para que tengamos vida eterna gracias a Él, a Jesucristo. La vida eterna es el regalo más grande que jamás haya existido para nosotros. Pasemos ahora a la parte 2, que ha dado a su Hijo unigénito. Esta oración necesita una explicación amplia y detallada para comprenderla mejor. Dios ha dado implica Dios eligió para su Hijo la muerte más horrenda usada por los romanos en la cruz, que representa un sacrificio para perdón de pecados. ¿Cómo está relacionado el perdón de pecados con la muerte? ¿En dónde y cuándo se originaron el pecado, la muerte y el perdón de pecados? La respuesta a esta última pregunta la hallamos en Génesis capítulo 2 y 3 con la creación de Adán y Eva. Veamos históricamente. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios fue quien estableció que el pecado es el no obedecerle a Él, y también estableció como castigo la muerte. Eva, engañada por Satanás, come el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y da a Adán, quien también come. Ambos pecaron contra Dios. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La inocencia inicial de Adán y Eva es reemplazada por la culpa y la vergüenza. Pablo nos explica este hecho del pecado y la muerte en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva pecaron e inmediatamente sus espíritus murieron y su comunicación espiritual con Dios quedó rota. Pero no solo la de ellos, sino que la muerte espiritual pasó a todos los hombres como herencia. Todos nacemos con nuestros espíritus muertos. Lo podemos constatar con lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo le dice a Nicodemo que tiene su espíritu muerto, que tiene que nacer de nuevo, no físicamente, sino espiritualmente. Dios es espíritu y necesitamos nuestro espíritu vivo para poder comunicarnos con Él. Veamos cómo lo indica Jesucristo a la samaritana. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así, con nuestros espíritus muertos no podemos comunicarnos con Dios y tampoco le podemos adorar si nuestro espíritu está muerto. Jesús sigue explicándole a Nicodemo, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sabemos que cuando la mamá da a luz a un bebé, nace de la carne, es decir, es la vida física. Pero Dios, que es espíritu, es quien nos puede dar la vida espiritual.
puede vivificar nuestro espíritu muerto y lo hace en el instante en que nos da la vida eterna. También los cuerpos físicos de Adán y Eva sufrieron cambios. Dios lo dice en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sus cuerpos se volvieron susceptibles al envejecimiento y finalmente a la muerte física. Esta nueva naturaleza humana implica espíritu muerto y cuerpo físico vulnerable que muere en el tiempo que Dios determina para cada persona. Además de lo anterior, con tendencia al pecado, fue lo que heredamos desde entonces todos los hombres y mujeres. Inicialmente, Adán hubiera vivido eternamente. Dios tuvo misericordia de él y le permitió vivir 930 años. Eso lo podemos ver en Génesis 5:5. Para la mayoría de nosotros son muchos años, pero comparados con la eternidad es muy poco. ¿Te gustaría vivir eternamente junto a Dios? Dentro de los castigos para Adán y Eva y la serpiente, Dios muestra su misericordia y gracia futuras para toda la humanidad. Leemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios anuncia el nacimiento virginal de Jesucristo y el hecho de que sería herido en el calcañar lo podemos relacionar con que Jesucristo sería clavado y muerto en la cruz. Veamos ahora los primeros animales sacrificados. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí posiblemente Dios instruyó a Adán a ofrecer ofrendas de animales a Jehová. Las primeras muertes físicas les correspondían a Adán y a Eva, pero fueron unos animales inocentes los que pagaron por los pecados en ese momento. Las consecuencias visibles del pecado en el hombre no tardaron en manifestarse, como lo vemos en los siguientes versículos. Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, lo cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva reconoce que el nacimiento de Caín fue por voluntad de Dios. En Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, es decir, se irritó. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te ensañas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios confronta a Caín, que si hubiera ofrendado un animal en sacrificio, como él había pedido, hubiera sido acepto. Dios le hace notar el pecado está a la puerta. Le está animando a arrepentirse, pero no se arrepintió. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel:
salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos la naturaleza caída del hombre, un pecado contra Dios y después otro pecado. El primer fratricidio en el mundo, el delito de dar muerte deliberadamente a un hermano. Abel, quien era obediente a Dios e inocente, es asesinado por su hermano mayor, Caín, por envidia. Esta tendencia de los hombres a pecar, a hacer el mal, puede ir creciendo en el tiempo. Lo podemos notar en la sociedad que nos rodea. Regresando a los sacrificios y ofrendas de animales para perdón de pecados. Posteriormente, Dios instruyó a Moisés y a Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, para ofrecer ofrendas y sacrificios de animales para perdón de pecados. Estas prácticas siguieron hasta la época de Jesucristo. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero Dios mostró su gran amor al designar a su propio Hijo como un cordero para el sacrificio, como Juan el Bautista llama a Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, recibió el castigo y la muerte para que Dios perdonara a todos los pecadores. Pero Jesucristo, además de ser el Cordero de Dios, también es nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos 7:23 dice: Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quien permanece para siempre no muere como nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es importante que notemos que no es necesario que Jesucristo sea crucificado cada vez que pecamos, ya que, como leímos, se realizó una vez y para siempre. Si alguien quiere crucificar a Cristo nuevamente, es porque no reconoce el sacrificio que ya hizo y equivale a querer exponer al Hijo de Dios nuevamente a que sea herido, molido, a injurias y afrentas que sufrió por nosotros. Tal persona no ha entendido nada de lo que Jesucristo ya realizó. Por otro lado, para la mayoría es difícil entender que el sacrificio, la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección realizadas hace casi 2000 años atrás, sirva para cualquier persona y además para perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Así es como funciona. Debemos hacer énfasis que este perdón de pecados es solo para los que tenemos vida eterna en Cristo. Podemos considerar varias cosas para entender mejor. Dios es un Dios santo, 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 por lo cual no puede convivir con el pecado
y no hay comunicación con alguien que está en pecado. Como vimos, con un solo pecado, la comunicación espiritual de Adán y Eva con Dios se interrumpió. Por ello, es importante que andemos en santidad. De otra manera, nuestras oraciones no llegan a Dios. Si somos cristianos y nos damos cuenta que estamos en pecado, debemos confesar nuestros pecados inmediatamente. Recordemos, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ofender a un empleado es malo, pero es más grave si ofendemos al jefe. Te arriesgas a que te despidan. Imagínense ahora qué consecuencias puede haber si ofendemos a Dios. Repasemos lo que Dios había ya decidido sobre Jesucristo como pago por el pecado. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 5. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esto es solo una pequeña muestra de los sufrimientos que nos correspondían por nuestros pecados, y los recibió nuestro Señor Jesucristo en lugar nuestro. Pasemos a la parte 3. Para que todo aquel que en él cree. Está disponible para todo el que cree, en el que tiene fe, en el que confía en el Señor Jesucristo. En nuestra sociedad, la mayoría dice que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Son pocos los que realmente le conocen. La prueba final es si Jesucristo te conoce a ti. Veamos algunas cosas que Jesucristo le decía a los judíos, y por lo tanto podemos meditar en ello. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo muestra que, aunque digan que creen o han creído siempre en Cristo y no hacen la voluntad de Dios, no tendrán vida eterna. Para hacer su voluntad necesitan, además de creer en Cristo, conocerle y estar de acuerdo con Él en lo que dice en la Biblia, e ir aplicando lo que nos pide que hagamos y no hacer lo que no le agrada. Santiago nos muestra que creer que existe Dios no es suficiente. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Los demonios pueden ver a Dios y a Jesucristo. Están seguros de su existencia, pero tiemblan porque no le obedecen y saben que van a ir al infierno. Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como decíamos antes, es importante que Jesucristo nos conozca. Estos versículos están dirigidos a aquellas personas que dicen que han hecho muchas cosas para Dios, pero en realidad se centran en ellos mismos, en ser vistos y reconocidos por los demás, y no hacen las cosas para glorificar a Dios. Un ejemplo es Judas Iscariote, que traicionó a Jesucristo. Jesucristo nos pide que creamos en Él. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesucristo va al interior de sus discípulos, al corazón, tratando de darles tranquilidad y fortaleza para los acontecimientos que iban a ocurrir en relación a su arresto y crucifixión. Pone al mismo nivel el creer en Dios y creer en Él. No es posible creer nada más en uno ni creer más en uno que en otro. Debemos tener fe y confianza en Dios y en Jesucristo. Jesucristo nos asegura que, en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Jesucristo está hablando de las moradas en el cielo. 13. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez se refiere al rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo nos dice que Él va a venir por nosotros, por su iglesia. Esto nos refiere a su segunda venida, la que será posterior al rapto, y será para juicio de los no creyentes. El rapto lo describe Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que hayamos quedado se refiere a los cristianos que estén con vida en la tierra en el momento del rapto. Pablo escribe como si fuera a suceder durante su vida terrenal. Posiblemente ella esperaba que pronto sucedería. Es bueno que nosotros vivamos como si ya fuera a suceder hoy mismo y estemos viviendo en santidad. Hay algunas películas acerca del rapto, en donde, debido a la desaparición súbita de los creyentes, se genera un verdadero caos mundial. Por ejemplo, aviones que se quedan sin pilotos y chocan, por conductores desaparecidos súbitamente, médicos que durante la operación también desaparecen, familias en donde los cristianos desaparecen y queda el resto de la familia desconsolada. Asombro en los centros de reunión de las iglesias, porque muchos que se decían cristianos se quedaron porque no eran verdaderos cristianos, etc. Por lo anterior, es bueno que estemos seguros de nuestra conversión, de nuestro nacimiento espiritual, de nuestra vida eterna. En estos días en que hay menos vuelos, autobuses y autos circulando, que muchos estamos en casa
y no estamos en trabajo o en la escuela, si viniera el rapto, muchos vecinos no lo notarían. ¿Estás listo para el rapto? Debemos considerar cómo es nuestra creencia en Cristo, cómo es nuestra fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos hace notar que si no hay verdadera fe, no podemos agradar a Dios. No estamos creyendo en Cristo, no tenemos vida eterna. Parte 4. No se pierda. Perder viene de apolumi, que quiere decir destruir completamente, morir, perecer. Entonces, no se pierda, es decir, que la persona no sea destruida completamente. Jesucristo nos advierte de esta situación en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que no creen o no quieren creer, a pesar de todas las evidencias, Dios no los obliga a creer en Jesucristo. Dios no quiere tener en el cielo personas que no quieran estar con Él. En la última parte de Juan 3:16 habla de vida eterna. Si hay vida eterna, ¿existe la muerte eterna? Es decir, la destrucción completa. La respuesta es sí. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿quiénes van al lago de fuego? Los cobardes, es decir, que no son valientes, los incrédulos, los que no creen, los idólatras, los que adoran ídolos, como en algunas religiones, los mentirosos, como el diablo, que es el padre de mentira. La primera muerte es la física. La muerte segunda es la muerte eterna en el infierno. Jesús nos advierte en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quien puede destruir al inconverso es Dios Padre. La palabra destruir es la misma que vimos, apolumi, que dijimos para perecer, o sea que se pierde. En la parte 5, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios nos ofrece vida eterna? Para empezar, Dios es eterno. Antes del pecado, Adán y Eva, ellos tenían la posibilidad de vida eterna. Dios manifiesta su voluntad de restaurar la condición del hombre antes del pecado a través de Jesucristo. Dios quiere una comunión eterna con nosotros, los hombres y mujeres que hemos creído en Jesucristo. En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hechos hijos espirituales de Dios. Qué fabulosa comunión entre el Padre y todos los hijos por toda la eternidad. Los que hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, le amamos. La voluntad de Dios y de Jesucristo es que tengamos vida eterna junto a ellos. Lo vimos desde el primer libro de la Biblia, en Génesis. Ahora, veamos en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En el 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La esposa es la iglesia y dicen, ven a Jesucristo. Tome del agua de la vida se refiere a la salvación, a la vida eterna y es gratuita. La voluntad de Dios y de Jesucristo es nuestra salvación y vida eterna con ellos. Reflexionemos. Hasta aquí. 1. Todos nacemos con el espíritu muerto. 2. Todos somos pecadores ante Dios. 3. Todos morimos físicamente excepto por el arrebatamiento. 4. Si no renacemos espiritualmente, tenemos muerte externa. 5. Si creemos en Cristo, podemos tener la vida eterna. Dios es el único que puede vivificar nuestro espíritu y permitir tener una vida espiritual y comunicarnos con Él. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados a través de Jesucristo. Dios es el único que nos puede dar vida eterna si creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. El medio que Dios preparó para vivificar nuestro espíritu, el nuevo nacimiento y el perdón de pecados y vida eterna fue a través de Jesucristo. Jesucristo nos recuerda en Lucas 24:46 y le dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué tienes que saber y hacer para ser salvo? Que Cristo padeció, fue crucificado y resucitó al tercer día para perdón de pecados. Reconocer que eres pecador, arrepentirte de corazón ante Dios por los pecados y pedirle que te perdone esos pecados. También pedirle a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador y que venga a morar en tu corazón. Aprendimos que en Jesucristo hay esperanza. Jesús nos dice, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La clave es poner tu fe en el Señor Jesucristo. La salvación no está en quien comparte el Evangelio, no está en el pastor, no está en la iglesia, ni en las buenas obras, tampoco en las bondades humanas, ni el portarse bien, ni en servir en la iglesia, ni en tomar estudios bíblicos. La salvación está en Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Él murió para pagar nuestras deudas espirituales. En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar viene de homologeo, es prometer, declarar, confesar. El Señor viene de la palabra kurios y significa supremo en autoridad, Señor soberano, Dios. Entonces, estamos diciendo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos de corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. El versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia viene de dikaiosum y quiere decir equidad, justificación, justicia. ¿Qué hacer? Abrir tu corazón, abrir tu vida, abrir tu persona, lo que tú eres y decirle al Señor que llene tu vida,
que Él venga a ti y que te perdone. Pídele a Jesucristo que sea tu Señor, tu Salvador, que te reciba como su Hijo. Ruégale que te dé el regalo de la vida eterna. Recuerda, el que en Él cree no es condenado. Jesús te dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Él es la resurrección y la vida. El que en Él cree pasa de muerte a vida. No morirá eternamente, mas ha pasado de muerte eterna a vida eterna. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo para que entregara su vida en sacrificio en la cruz para perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Gracias por el ejemplo de obediencia de tu Hijo. Ayúdanos a ser obedientes ante ti, caminar en santidad y glorificar tu nombre con nuestras vidas. Te rogamos por la Iglesia que la sigas guiando y protegiendo. También te pedimos por la salvación de nuestros familiares y amistades. Te suplicamos que bendigas cada familia en la Iglesia y nos fortalezcas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Traigo mis coletas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa. Jesús mi Señor, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señora, vívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber, y a cada día En ti permanecer, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señora, vívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi alma de ti tiene sed, satisface
Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Padre, gracias te damos por darnos vida, por enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario a morir por nosotros y así limpiarnos de todo pecado. Y ahora tenemos vida eterna a través de tu Hijo. Permite que vivamos una vida que sea de tu agrado, en una santificación hacia ti. Gracias por tu mensaje y permite que podamos estar alimentándonos con tu palabra, devocionales y mensajes que transmite tu iglesia. Gracias, Señor, por todo esto en Cristo Jesús. Amén.